la idea de esta charla era un poco más ambiciosa de lo que voy a hacer, pero porque no tuve tiempo como para plasmar la idea que voy a comentar con más ejemplos, pero quiero hablar acerca de la unicidad en la unicidad de las herramientas con las que describimos la naturaleza en regímenes que en principio parecen muy distintos. ¿Bien? Y estas situaciones físicas que en principio parecen muy distintas son descritas por la misma física, y eso es bastante tranquilizante desde el punto de vista intelectual reduccionista, porque te da la idea de que si uno tuviese que reconstruir la física desde cero después de un cataclismo zombie, uno podría hacerlo. ¿Bien? Uno podría hacerlo si es que logra definir cuáles son los primeros principios y desde ahí construir. ¿Bien? Eso. Bien, esa es la idea de la que quiero explorar en esta charla con distintos ejemplos. ¿Bien? Entonces voy a partir con algo que tiene muy poco glamour, ¿bien? Que es el calor específico de un material. ¿Bien? Entonces supongo que tienen una sustancia. Tienen una sustancia y ustedes quieren subir la temperatura de esta sustancia o variarle la temperatura a esa sustancia. Y la pregunta es cuánta energía hay que meterle a la sustancia para poder cambiar su temperatura en delta T. ¿Bien? Y tienen una cantidad de sustancia que está medida por esta masa que es M. ¿Bien? Entonces la variable física que definimos que encapsula esa información, la información de cuánta energía necesitamos introducir a un sistema para que su temperatura cambie en un intervalo delta T. Esa cantidad física se llama el calor específico, ¿bien? O la capacidad calorífica. Y claro, esta cantidad no parece nada muy fundamental, ¿no? Tal vez en los primeros cursos de física hicieron un par de experimentos con calorímetros para poder medir el calor específico de algún líquido. Y claro, esto parece muy lejano a ideas que pensamos que son fundamentales como la teoría cuántica de campos o la gravedad cuántica, pero quiero rescatar que el hecho de que esta variable física nos va a permitir conectar de alguna forma el mundo microscópico con el macroscópico. ¿Bien? Y validar o desechar modelos del mundo microscópico. Entonces, para seguir con esta parte sin nada de glamour, déjenme recordarles lo que se define como una caloría. Una caloría es una cantidad de energía, ¿bien? Y que se puede escribir en Joule, se puede transformar a Joule si quieren. Pero una caloría es la cantidad de energía que necesitamos para, a una presión de 1 atmósfera, subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, si es que queremos pasar de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Bien, no puede parecer menos universal esto, ¿no? Claro, es una definición que está muy sintonizada a un caso específico. Entonces, quiero revisitar esta idea de qué tan poco es universal esto y de qué tan confundido uno puede estar si en realidad piensa que esto si en realidad piensa que esta variable física no tiene regímenes de comportamiento universal en algunos sistemas. Bien, entonces déjenme comenzar. Uno tiene un sistema clásico, un sistema en donde la mecánica cuántica no es relevante si es que se cumplen ciertas condiciones de las que voy a hablar en un momento, y uno se puede formular preguntas respecto de ese sistema clásico, y básicamente para poder responder las preguntas respecto de este sistema clásico hay que saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre el sistema, la posición inicial y la velocidad inicial de todas las partículas que componen el sistema. ¿Bien? Y la pregunta típica en un sistema clásico, que a veces es imposible de responder por problemas prácticos, es, dada una condición inicial, ¿dónde va a estar el sistema después de un rato? Entonces,
En este ejemplo hay un doble péndulo, hay muy poca fricción ahí arriba, que está compuesto por estos 4 brazos, y el sistema, sobre este sistema actúa solo la fuerza gravitacional, y el sistema es soltado desde alguna configuración inicial, y con la física clásica podemos predecir cuál va a ser el ángulo que va a formar cada uno de estos brazos con la vertical. ¿Bien? Y ese es un tipo de problemas que uno querría resolver. En este caso hay solo 4 secciones, digamos que hay infinitas partículas en principio, pero hay un número muy grande de partículas, pero uno puede escribir este sistema describiendo el movimiento de sólido rígido de cada una de estas 4 secciones. Y la dificultad que hay para describir este sistema es que el sistema es, si uno suelta este péndulo desde ángulos grandes, la posición de este sistema, la posición final después de un tiempo dado de cada una de las barras en este sistema, es muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Bien? Pero si uno en principio pudiera definir la condición inicial de este sistema con infinita precisión, podría encontrar la posición después de un tiempo t para cada una de las partículas que componen este sistema. ¿Bien? Entonces ese es un problema típico en mecánica clásica. Me doy un dato inicial, evoluciono según las leyes de la mecánica clásica y me pregunto cuál es el estado que está determinado de forma unívoca por la condición inicial, cuál es el estado después de un tiempo dado. ¿Bien? En esos casos uno dice que el sistema es determinista porque el estado del sistema después de un tiempo t va a estar definido completamente por las condiciones iniciales. Bien, pero a comienzos del siglo pasado, luego de muchos esfuerzos y renuncias a ideas que se pensaba que eran fundamentales, se entendió gracias esencialmente a evidencia experimental y al esfuerzo que hizo la gente por tratar de describir esa evidencia experimental desde primeros principios con alguna teoría de fondo, se entendió que debíamos renunciar al determinismo, a este determinismo tal como lo planteé, y esas ideas dieron origen a la mecánica cuántica. ¿Bien? Entonces, en la mecánica cuántica, a lo más uno puede, dado un estado inicial bien definido, uno a lo más puede calcular una probabilidad de que cierto estado final ocurra después de una evolución temporal. ¿Bien? Y la evidencia experimental que llevó a la construcción de esta teoría, que parece tan rara, ¿por qué renunciar al determinismo? Pasaron al menos 20 años desde que se comenzó a construir la mecánica cuántica hasta que se postuló la idea de que había una noción probabilística detrás. Entonces les quiero contar algunos de los experimentos que fueron los que dieron origen a estas ideas. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico. Seguro algunos de ustedes han visto esto. Si tiene una superficie metálica, observa que dependiendo del color de la luz que incida sobre esa superficie metálica, pueden empezar a saltar electrones de esta superficie metálica. ¿Bien? Y el resultado de si saltan electrones o no depende de la intensidad de la luz. Entonces, acá por ejemplo uno ve luz roja y en este caso en particular se ve que no hay electrones emitidos de esta superficie metálica, no hay electrones emitidos, y por más que yo aumente la intensidad de esta luz roja mientras no le cambie el color, no van a haber electrones saltando desde esta superficie metálica. La teoría clásica predice que los electrones que saltan de esta superficie son proporcionales a la intensidad de la luz, no al color de la luz, no a la frecuencia. ¿Bien? Entonces esto se llama el efecto fotoeléctrico y permite generar una corriente eléctrica
a partir de la incidencia de luz sobre una placa metálica, y esto tiene aplicaciones fundamentales en las cámaras que tenemos en los celulares. ¿Bien? Si uno postula que la luz está hecha de paquetes energéticos con energía igual a una constante por la frecuencia de la luz, esta frecuencia determina el color de la luz. Si uno postula esta relación entre energía y frecuencia para las partículas que constituyen estos rayos de luz, uno sí puede explicar y predecir con precisión este efecto, digamos, este efecto de que los rayos, los electrones van a saltar solo si es que hago que la luz sea lo suficientemente energética. ¿Bien? Y bueno, este es uno de los... Einstein se ganó el Nobel por describir... Einstein se ganó el premio Nobel por esta descripción del efecto fotoeléctrico, y que fue una de las primeras ventanas a la mecánica cuántica. Bien. Otra idea otra evidencia experimental de que la física clásica debía quebrarse en algún régimen era, ustedes saben que si tienen cargas aceleradas, esas cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas transportan energía. ¿Bien? Esa energía tiene que estar saliendo del sistema porque la energía se conserva. ¿Bien? Y entonces las partículas que están produciendo estas ondas electromagnéticas tienen que perder energía. Y si uno aplica esa noción al movimiento acelerado del electrón alrededor del protón, la pérdida de energía del electrón por emisión de ondas electromagnéticas debería producir que el electrón cayese al protón en 10 a la menos 13 o 12 segundos. ¿Bien? Eso es aplicando las leyes de la física clásica. Entonces, nosotros sabemos que esto no ocurre. ¿Bien? Que esto no ocurre. Entonces, las leyes que describen clásicamente el cómo las partículas eléctricas, las partículas con carga, se acoplan al campo electromagnético, esa descripción clásica se tiene que quebrar en algún momento. Además, se observaba, y bueno, se sigue observando, esto es fundamental, que dado un gas, ese gas puede absorber un gas, digamos, de hidrógeno, por ejemplo. Ese gas puede absorber solo ciertas frecuencias de onda electromagnética y puede emitir solo ciertas frecuencias de onda electromagnética. Y entonces en el átomo de hidrógeno uno tiene un electrón, ¿cierto? Y un protón, y la mecánica cuántica nos dice que este electrón puede estar en ciertos estados energéticos, y cada vez que hay una transición entre un estado de mayor energía a un estado de menor energía, dependiendo de qué estado a qué estado ocurre el salto, se emite un fotón de distinto color. ¿Bien? Y la frecuencia del color del fotón emitido, de nuevo se puede calcular con la constante de Planck y la diferencia de energía entre los dos orbitales. Ahora, cómo uno llega a la existencia de estos niveles de energía discretizados tomó tiempo. Tomó tiempo construir una teoría que nos permitiera predecir la posición de estos niveles de energía. ¿Bien? Y esa teoría es la mecánica cuántica. ¿Bien? Y la idea es la siguiente: en mecánica cuántica el objeto fundamental es esta función phi, que es una función del punto y el tiempo. Bien, y hay que básicamente resolver esta ecuación en presencia de una energía potencial. Entonces tengo una partícula que está, por el hecho de estar en algún punto en el espacio-tiempo, tiene energía potencial porque está en presencia de algún campo generado por una fuente externa, y debo resolver esta ecuación, dada esa distribución de energía potencial. Hay que resolver esa ecuación, y
el objeto que uno resuelve, que es la función de onda, se puede usar para calcular la probabilidad de que la partícula, al medir dónde está la partícula, uno puede, con la función de onda, calcular la probabilidad de que la partícula esté en una región dada del espacio. Bien, la función de onda es un número complejo, su módulo cuadrado es la densidad de probabilidad, entonces esta área bajo esta curva da la probabilidad de encontrar a la partícula en esta región. Pero para poder encontrar la función de onda hay que encontrar la ecuación de Schrödinger. Hay que integrar la ecuación de Schrödinger. ¿Bien? Ahora, ¿cómo a partir de estas ideas probabilísticas se recupera la mecánica clásica? Hay varias formas de hacerlo, pero una que es muy clara es la siguiente. Supongan que ustedes tienen un oscilador armónico, ¿bien? Y en la versión cuántica de ese oscilador armónico, la función de onda del oscilador armónico puede estar dada por esta curva, el módulo cuadrado de la función de onda, puede estar dada por esta curva roja, puede estar dada por esta curva roja, puede estar dada por esa curva roja. ¿Bien? Esa es la densidad de probabilidad en los distintos niveles de energía en los que puede estar un oscilador armónico. Y la energía es proporcional a este número que, observen que no es casualidad que aquí hayamos elegido n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3 y no n igual 1 medio. Este n tiene que ser discreto. ¿Bien? Tiene que ser un número que es un entero incluyendo el 0. ¿Bien? Y esta área bajo la curva roja me da la probabilidad de encontrar a la partícula en esa región. Bien, en mecánica clásica, uno, dada la condición inicial, puede saber exactamente dónde va a estar la partícula después de un tiempo. Entonces uno se puede preguntar cómo a partir de esas ideas asigno una noción de probabilidad en el régimen clásico. ¿Bien? Y hay una forma de hacerlo, que es la siguiente. Supongan que ustedes tienen, bueno, varios de ustedes, esto lo cuento cada 3 clases cuando estoy haciendo clases. Entonces, supongan que tienen una partícula que se está moviendo en una región del espacio. Entonces vamos a definir la siguiente noción de probabilidad de que la partícula esté aquí. Bien. La probabilidad de que la partícula esté aquí es proporcional al tiempo que la partícula pasa en su trayectoria en esa región. Bien, entonces, mientras más tiempo la partícula pase en esa región, más probabilidad va a haber de agarrar a la partícula ahí si es que estoy haciendo el experimento de encontrar dónde está la partícula sin mirar. ¿Bien? Entonces, en el oscilador armónico, en un oscilador armónico centrado en la posición de equilibrio, esto es x igual a 0, la probabilidad clásica está dada por esta curva. ¿Bien? Entonces, la probabilidad de que la partícula esté más cerca de los límites de la región de movimiento es más alta, porque cuando el resorte está llegando al final se mueve más lento, al final al límite de la región en donde puede moverse, se mueve más lento y por lo tanto pasa más tiempo en esa región. ¿Bien? Y por eso la curva clásica de distribución de probabilidad, que es una curva de distribución de probabilidad solo porque queremos hacer este experimento en el régimen clásico con los ojos cerrados, porque si no sabríamos exactamente dónde está la partícula, esa curva está dada por la curva azul. Y observen que a medida que n crece, la curva roja comienza a parecerse a la curva azul. ¿Bien? Entonces uno dice que en el límite de números cuánticos grandes, uno puede recuperar el comportamiento clásico de un sistema cuántico. Bien, y así uno puede recuperar entonces la mecánica cuántica. Ahora, dada esta distribución de probabilidad espacial, uno puede calcular una distribución de probabilidad en el espacio de velocidades. La velocidad de la partícula tampoco está determinada. Hay una distribución de probabilidad en el espacio de velocidades y el área bajo esa distribución de probabilidad me va a dar la probabilidad de que la partícula tenga velocidad entre 1 metro por segundo y 2 metros por segundo, si es que integro bajo esa área. Y esas dos curvas, esas dos distribuciones de probabilidad, cuando uno tiene una distribución de probabilidad, puede definir qué tanto los datos se separan del valor promedio con esta cantidad que se llama la desviación estándar. ¿Bien? Y
estos delta X y delta P de alguna forma miden la desviación estándar de las distribuciones de probabilidad en posición y en momentum. Y estas dos distribuciones, estas dos desviaciones estándar deben satisfacer esta desigualdad. Es decir, que si trato de hacer que la distribución de probabilidad de momentum sea muy chiquitita, ¿bien?, para tratar de tener un momentum muy bien definido, este número se achica y la distribución de probabilidad en espacial tiene que ensancharse. ¿Bien? Y eso es lo que nos dice el principio de incertidumbre. Y bueno, que se observa acá, si un delta X por delta P, esa área se puede representar por esta área que está acá, y si así achico delta X, delta P se tiene que agrandar porque su producto no puede ser menor a h barra medios. Bien, donde h barra es un número pequeño, bien, es un número que en unidades del sistema internacional va como 10 a la menos 34. Bien, entonces gracias a la mecánica cuántica, otro sistema que podemos describir es la radiación de cuerpo negro. Entonces, este fue uno de los sistemas fundamentales con los que se desarrolló la mecánica cuántica, tratando de describir este fenómeno. Entonces, se observa que los cuerpos a temperatura muy alta emiten radiación, emiten luz de todos los colores, y la cantidad de luz que emiten en cada color está dada por esta curva experimental. Entonces, un cuerpo, por ejemplo, que está a 6000 Kelvin, va a emitir esta cantidad de luz a esta longitud de onda, esta cantidad de luz a esta longitud de onda, y así. Esa curva se llama la curva de distribución espectral, y se observa que a alta temperatura los cuerpos, esta curva de distribución espectral es independiente de la naturaleza del cuerpo. ¿Bien? Es independiente de la naturaleza del cuerpo. Y la teoría clásica de la termodinámica da origen, cuando uno trata de predecir esta curva con la teoría clásica, uno encuentra esta curva. ¿Bien? Y que más encima esta curva diverge a frecuencias altas. ¿Bien? Esta curva diverge a frecuencias altas, y frecuencias altas es luz más ultravioleta, y por eso el hecho de que esta curva diverja a frecuencias altas se llama la catástrofe ultravioleta. ¿Bien? La mecánica cuántica nos permite entender que, o predecir en realidad que a frecuencias altas esta curva se deforma. Observen que la curva clásica y la curva cuántica a energías pequeñas son similares, pero a frecuencias más altas la curva cuántica, la curva que se calcula con mecánica cuántica para la distribución espectral es distinta, y esta curva sí reproduce este comportamiento. Ojo que esta es una gráfica con frecuencia en esta dirección, esta es una gráfica con longitud de onda en esta dirección, entonces hay que hacer un rescalamiento para pasar de una curva a la otra. Bien. Y gracias a que entendemos la física de estos objetos, que son cuerpos negros en el sentido de que no reflejan nada de la luz que llega a ellos, y que toda la luz que nosotros vemos es luz que se emite del sistema. Bien, esa es la definición de un cuerpo negro, no es que sea negro, sino que no refleja nada de la luz que incide sobre él. Gracias a que entendemos esa física, podemos saber que un cuerpo negro que tiene su máximo de emisión en el amarillo, bien, va a estar a una temperatura del orden de 6000 Kelvin. Bien. Entonces, esto nos permite, si tenemos acceso experimental a la curva de distribución experimental, nos permite predecir a qué temperatura está el cuerpo. ¿Bien? Esto es, no hay para qué ir al sol y poner un termómetro. Mirando la curva de distribución espectral podemos saber a qué temperatura está la superficie del sol. Bien, como les comenté, a números cuánticos altos, no alcanzaron a llegar al problema 2, profesor. Bien.
como les conté, en números cuánticos altos, el sistema cuántico se comporta como un sistema clásico y nos gustaría tratar de entender dónde está el límite entre lo cuántico y lo clásico. ¿Bien? Una primera forma de poner un límite entre lo cuántico y lo clásico es definir esta longitud que se llama la longitud de Broglie para una partícula de masa m y velocidad v. Bien. Supongo que tiene una partícula que se mueve a velocidad v y tiene masa m. Con la constante de Planck se pueden armar una escala de longitud. Y si de alguna forma las escalas involucradas en la dinámica de esta partícula de masa m y velocidad v son del orden de la longitud de onda de Broglie, entonces los efectos cuánticos van a estar presentes y uno necesita la mecánica cuántica para poder describir la física del sistema. Entonces déjenme volver al calor específico y comentarles lo siguiente, que algo que sí se observa, hay una noción de universalidad en el calor específico para los sólidos. Bien. Entonces, por ejemplo, en aluminio, diamante, plomo, plata, la curva de cómo depende el calor específico como función de la temperatura en estos cuerpos que son sólidos, tiene esta forma. Y observen que si uno puede hacer un reescalamiento del eje horizontal, dividir por una constante que depende de la naturaleza del sólido, y casi hacer que estas cuatro curvas se traslapen. ¿Bien? Casi hacer que esas cuatro curvas se traslapen. Entonces, las curvas reescaladas terminan traslapándose y el régimen de temperaturas bajas del traslape es significativo. Bien. Y esto nos dice que en la descripción del calor específico para estos materiales, tiene que haber algo universal, algo que sea común a estos cuatro materiales. ¿Bien? Y además se observa lo siguiente, que observen que cerca de t igual 0 uno puede tratar de ajustar una parábola, pero en realidad la curva que mejor se ajusta cerca de t igual 0 es una curva que va como t al cubo. Bien, eso se llama la ley t cubo de Debye. Y para temperaturas altas, estas curvas se aplanan. Bien, y eso es un efecto que se había observado experimentalmente hace mucho tiempo, y el hecho de que el calor específico vaya a una constante a temperaturas altas en los sólidos se llama la ley de Dulong-Petit. Bien. ¿Cómo entendemos este comportamiento universal? Bien. Entonces, este ejemplo está bueno porque nos dice que tal vez hay una idea fundamental que debemos entender para poder describir el calor específico de todos estos materiales simultáneamente. Y hay una noción física que está detrás del comportamiento del calor específico para estos materiales. Entonces, el calor específico, como les decía, ¿cierto?, mide la cantidad de energía que uno tiene que introducir a un sistema para cambiar la temperatura. ¿Bien? Pero la temperatura es una cantidad que mide la energía cinética de las partículas que constituyen al sistema. ¿Bien? Y esa energía cinética se puede distribuir entre las distintas componentes del sistema. Y supongamos que en un sólido tenemos solo una red cristalina, supongamos que hay una red cristalina, y los átomos en la red cristalina pueden empezar a vibrar. ¿Bien? Y si los desplazamientos no son grandes respecto de la posición de equilibrio en el sólido, ese movimiento, del movimiento de cada uno de los sólidos, de cada uno de los átomos en la red, se puede modelar con un oscilador armónico. ¿Bien? Y usando la teoría cuántica del oscilador armónico, podemos estudiar cuáles son los estados cuánticos de oscilación de la red cristalina completa. ¿Bien? Y usando entonces la teoría cuántica para las oscilaciones en el sólido, uno puede calcular esta curva completamente. ¿Bien? Y predecir esta curva. ¿Bien?
Entonces, en un sólido, el calor específico está dominado por los estados de oscilación alrededor de la posición de equilibrio de las partículas que están en los vértices en la estructura cristalina. Y uno de los problemas que uno resuelve en mecánica estadística es el cálculo de esta curva completa. Bien, y la mecánica cuántica es importante en este cálculo. Hay un h barra en el calor específico. Pero déjenme tratar de definir de nuevo en qué régimen los efectos cuánticos van a ser muy, muy importantes. En la naturaleza, en dimensión 3 más 1, existen dos tipos de partículas, unos que llamamos bosones y las otras que llamamos fermiones. ¿Bien? Hay varias formas de definirlo dependiendo de cómo uno interprete algo que se llama el teorema spin estadística, pero una forma de definirlo es que los fermiones son partículas que no pueden estar en el mismo estado cuántico, mientras que los bosones pueden, dado un estado cuántico, en ese estado cuántico puedo tener cuantos bosones se quiera. ¿Bien? Y consideremos un gas de bosones, o sea, un conjunto de estos bosones, y asumamos además que no interactúan entre ellos mucho. ¿Bien? Asumamos que son bosones libres. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿cuándo la mecánica cuántica se hace relevante en la descripción de este gas de bosones? Estoy mencionando esto porque la descripción del gas de bosones es lo que uno usa para predecir la curva de Planck, ¿bien? Y esa misma física es la que nos permite describir el gas de fonones para poder calcular el calor específico en un sólido. ¿Bien? Entonces, tratemos de... Este es el único cálculo que vamos a hacer y esto es lo que entra en la prueba hoy día, pero ya no hay nadie. Entonces, este es uno de los problemas de la prueba. Entonces, tratemos de calcular en qué régimen la mecánica cuántica es relevante en la descripción del gas de bosones. Entonces, ustedes saben que si tienen una partícula no relativista, la relación entre la energía y el momentum de la partícula es esta, es p cuadrado sobre 2m. Bien, son partículas libres, así que no hay energía potencial. Como les dije, la temperatura es una medida de la energía cinética del cuerpo. Entonces voy a, brutalmente, hay una distribución acá de energías, pero de velocidades, pero brutalmente voy a reemplazar la energía por la temperatura, pero esta temperatura está en Kelvin y esto está en Joule, así que necesito una constante que haga la conversión. Esa constante es la constante de Boltzmann. Y del lado derecho voy a hacer uso de la relación de de Broglie. Entonces, la relación de de Broglie me dice que el momentum de una partícula lo puedo reemplazar por básicamente 1 sobre lambda, con la constante de Planck entre medio, por 1 sobre lambda. Y esta lambda es la longitud de onda de de Broglie del sistema, de la partícula. Despejo la longitud de onda de de Broglie, que es debida solo a efectos termales, y esa longitud de onda de Broglie termina siendo inversamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a las masas de las partículas. Entonces, si tengo un gas de bosones, un buen gas de bosones es, no es exactamente libre, pero un buen gas de bosones es un gas de isótopos de helio 4. Bien, entonces agarro el helio 4 y esas partículas se comportan como bosones. Claramente no son partículas fundamentales, están hechas de otra cosa adentro, pero se comportan como si fueran bosones. Si no exploro el sistema de energías muy altas, no me voy a dar cuenta de que el sistema, estos átomos son compuestos. ¿Bien? Entonces, a ciertas escalas de energía puedo pensar que son partículas fundamentales, que son bosones. Entonces, dado ese gas, podría yo introducir aquí la masa de los constituyentes fundamentales de ese gas, la temperatura a la que quiero que esté ese gas, y calcular de ahí una longitud de onda termal, ¿bien? Y que es proporcional a h barra. ¿Bien? Así que es de carácter cuántico esta longitud de onda termal. Entonces uno puede pensar que esta es la longitud de Broglie típica
de una partícula en un gas de bosones con masa m y temperatura T. Ahora, si pongo muchas partículas en una caja, en algún momento estas partículas van a estar muy cerca si subo el número de partículas por caja. Y uno puede calcular una distancia típica entre partículas, que va a ser el volumen. ¿Cuál es la distancia típica entre partículas? Tengo partículas n partículas metidas en una caja de volumen B. Tomo el volumen, lo elevo a 1/3, eso te da una distancia, divide por el número de partículas, eso es una distancia característica entre partículas. ¿Bien? Y si esa distancia característica entre partículas es del orden de la longitud de de Broglie termal, entonces los efectos cuánticos en la descripción de este gas van a ser fundamentales. ¿Bien? Y en ese régimen, este sistema se comporta como en una fase que se llama el condensado de Bose-Einstein. Entonces este video yo creo que puede ser que lo hayan visto. Bien, si es que funciona. Entonces supongan que tienen niveles de energía en los que pueden estar estas partículas que están metidas en esta caja. Si la temperatura es lo suficientemente alta, estas partículas van a tener una longitud de onda de de Broglie termal que es chica comparada con la distancia característica entre estas partículas. Bien. Pero en algún momento, si empezamos a bajar la temperatura, la longitud de onda de Broglie asociada a cada una de estas partículas aumenta y las funciones de onda asociadas a cada una de estas partículas se traslapan. ¿Bien? Y en ese caso los efectos cuánticos son fundamentales. Y lo que se observa es que hay una temperatura crítica, que se llama la temperatura de Einstein, bajo la cual las partículas prefieren irse al estado de mínima energía. ¿Bien? Todas las partículas prefieren irse al estado de mínima energía. Hay unas pocas partículas, a temperatura cero van a estar todas en el estado de mínima energía, a temperaturas un poquito sobre a temperatura nula, pero bajo la temperatura de Einstein va a haber muchísimas partículas, un número macroscópico de partículas en el estado fundamental y algunas pocas partículas explorando los estados superiores de energía. ¿Bien? Y esa es una fase de la materia que se llama condensado de Bose-Einstein y si uno quiere hacer esto en un gas, eso tomó mucho tiempo hacerlo en un gas y los experimentos en un gas diluido en rubidio 87 o algo así. Eso está en la prueba también, no me acuerdo, pero está en la prueba. Pero lo tengo anotado en la pauta, así que está bien. Se terminaron de hacer en el 95 y condujeron al Nobel en el 2001. ¿Bien? La creación de un condensado de Bose-Einstein que de verdad estuviera en fase de gas diluido. ¿Bien? Bien, y como les comenté, hay partículas que no son bosones, que son estos fermiones, y que no quieren, uno no puede, dado un estado en un sistema cuántico, uno no puede poner dos partículas en ese mismo estado. Bien, entonces acá se ve que si uno tiene, por ejemplo, un potencial armónico, los niveles de energía están equiespaciados. Bien, eso. Y si el oscilador armónico es unidimensional, para cada energía hay un estado, pues no hay degeneración en una dimensión, y en cada uno de esos estados puedo poner una partícula, ¿bien? Si es que son fermiones. Y uno puede tratar de estudiar este sistema, un sistema de fermiones, pero a temperatura baja. ¿Bien? Y existe una temperatura crítica que se llama la temperatura de Fermi del sistema, de un sistema de n fermiones de cierta masa metidos en una caja de volumen B. ¿Bien? Y a medida que uno baja la temperatura, uno observa que los fermiones tienden a organizarse en niveles de menor energía. Y la configuración con menor energía posible de todas es aquellas en donde cada uno de estos estados está ocupado una vez hasta que se te acaban las partículas y después para arriba los estados están desocupados, tienen número de ocupación cero. Bien. Ahora, esta idea que parece tan simple y lo es en muchos sentidos, nos permite entender la estabilidad estelar de algunas estrellas en donde ya no hay presión de radiación debido a fusiones termonucleares. Bien. Entonces, por ejemplo, existen estas estrellas que se llaman enanas blancas y Sirio B es una de ellas, es ese puntito que está ahí. De los parámetros orbitales se puede conocer la masa de Sirio B.
además uno puede saber a qué temperatura está la estrella Sirio B y puede saber también, puede estimar el radio, ¿bien? Usando todo lo que comenté recién, la ley de Stefan Boltzmann, además de los parámetros orbitales. Y se observa que el radio es del orden de las decenas de miles de kilómetros. ¿Bien? Ahora, la temperatura de Sirio B no es cero, pero es muy chica comparada con la temperatura de Fermi del sistema asociado a Sirio B. Uno puede modelar Sirio B como un sistema, como un gas de electrones, ¿bien? Con protones también para que el objeto sea neutro eléctricamente. Y debido a que los protones son 2000 veces más pesados que los electrones, la dinámica de las partículas en el sistema va a estar dominada por la dinámica de los electrones, que tienen menos masa, así que se mueven más en algún sentido. Y usando las leyes del gas de Fermi, uno puede mostrar que el radio que tiene que tener un gas de electrones neutro, por eso también hay protones, ¿bien? Un gas de electrones en donde además hay protones, que tiene masa m y en donde además de tener energía cinética, las partículas que están en el sistema tienen energía potencial gravitacional que está tratando de hacer que el sistema colapse. La relación entre el radio y la masa es esta. El radio del objeto es inversamente proporcional a la masa. Entonces esto es raro porque cuando uno tiene una mesa, por ejemplo, o una mesa esférica, y uno agrega algo sobre esa mesa, el radio característico del sistema debería aumentar, ¿bien? Pero en estos sistemas en donde hay una competencia entre la energía cinética de las partículas debido a que están a cierta temperatura baja, pero están a cierta temperatura, y la energía potencial gravitacional hace que el equilibrio para estos objetos se logre cuando R es inversamente proporcional a m a la 1/3. Bien. Y si uno todos estos datos que están aquí se pueden medir experimentalmente para Sirio B y se observa que el radio que predice la teoría, que predice que este sistema es un gas que no colapsa debido a la presión de Fermi de un gas de electrones, el radio que uno calcula es del orden de las decenas de miles de kilómetros. ¿Bien? Así que esta teoría está bien. ¿Bien? Ahora, si hay demasiada masa en este sistema, la energía típica de los electrones va a subir. ¿Bien? La energía típica de los electrones va a subir y en algún momento esos electrones se pueden hacer relativistas. Y cuando hay electrones relativistas, existe probabilidad no nula de que ocurra esta reacción que se llama decaimiento beta inverso, en donde un protón y un electrón dan origen a un neutrón y neutrinos. Esto en reposo no puede pasar, porque el neutrón tiene más masa, tiene una masa que es la masa del protón más 3 electrones más o menos. ¿Bien? Entonces esto en reposo no puede ocurrir, pero si estos electrones tienen mucha energía, esta reacción sí puede ocurrir. ¿Bien? Y en ese caso los electrones desaparecen del sistema, y ya la presión de Fermi de los electrones no puede soportar el colapso gravitacional. En ese proceso ocurre una supernova, se emiten neutrinos, y hay que acordarse de algo, que los neutrones también son fermiones. ¿Bien? Si bien los neutrones no son partículas fundamentales, los neutrones también son fermiones. Entonces van a tener una presión de Fermi, y asociada a los neutrones que tienen 2000 veces la masa del electrón. Y el hecho de que la masa de los neutrones sea 2000 veces la masa del electrón hace que el radio característico de una estrella soportada por presión de degeneración de neutrones sea 1000 veces menor que esto. ¿Bien?
¿bien? Del orden de 1000 veces menor que esto. Y es por eso que una estrella de neutrones, que es un sistema que no colapsa debido a la presión de degeneración de los neutrones, que son fermiones, es por eso que las estrellas de neutrones tienen radios del orden de las decenas de kilómetros y no del orden de las decenas de miles de kilómetros. ¿Bien? Hay que dividir por 1000, básicamente. Y eso, ese 1000 que aparece ahí es justo el mismo 1000 que aparece entre la relación, entre la masa del neutrón y la masa del electrón. Bien, entonces las estrellas de neutrones son lugares en donde la relatividad general es importante porque es un montón de masa, son estrellas de masa del orden de la masa del Sol en un radio de 10 kilómetros, ¿bien? Del orden de 10 kilómetros. Entonces, en estos escenarios la relatividad general es importante y voy a ir a eso en un momento. Y hay una masa máxima. Hay una masa máxima que puede ser soportada por presión de generación de fermiones, y esa masa es la masa de Chandrasekhar. ¿Bien? Y bueno, esa masa se calcula con esta combinación de constantes fundamentales y es del orden de 1.4 masas solares para una estrella para una enana blanca, es del orden de 1.4 masas solares. Y observen que aquí aparece, en esta constante, esto tiene que tener unidades de masa al cuadrado, de masa al cubo, obviamente, porque estoy dividiendo por la masa del protón al cuadrado, así que esto tiene unidades de masa al cubo. Y en estas unidades de masa al cubo aparece la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de Newton. ¿Bien? Esto es algo que se llama la masa de Planck al cubo, ¿bien? Que es la única masa que uno puede armar con estas constantes fundamentales. Y a veces a uno le dicen que cuando esté calculando algo y le aparezca la masa de Planck es porque la gravedad cuántica va a ser relevante en ese sistema. Pero en este sistema uno puede entender este sistema sin necesidad de entender la gravedad cuántica, porque aquí lo que es cuántico en este sistema es la descripción de las partículas que viven en presencia de un campo gravitacional. Pero bueno, todas estas constantes juegan un rol en este cálculo, obviamente. Existe una masa similar, que es para una estrella que no colapsa por presión de radiación, por presión de generación de neutrones, que es la masa de Chandrasekhar para los neutrones, y esa es del orden de 3 masas solares. Y eso es consistente con lo que se ha observado, ¿no? Se han observado estrellas de neutrones de masas mayores a algo del orden de 3 masas solares. Bien, pero pensemos observen que esto sería una estrella de neutrones comparada con la distancia de Chiguayante a Concepción. Entonces, imagínense toda la masa del Sol metida en una esfera que tiene este radio. ¿Bien? Es mucha masa. Y la relatividad general juega un rol importante aquí porque el campo gravitacional cerca de este objeto tan denso es muy fuerte. ¿Y qué pasa si la masa de este sistema es mayor a 3 masas solares? ¿Bien? ¿Qué pasa si la masa del sistema es mayor a la masa de Chandrasekhar para el gas de neutrones? Y ya el gas de neutrones no puede detener el colapso gravitacional. En ese caso, la teoría indica que se forman unos objetos que tienen muchísima gravedad y que se llaman agujeros negros y que tienen una superficie que no es una superficie sólida, sino una región en el espacio-tiempo, tal que si ustedes cruzan esa región del espacio-tiempo no van a poder volver a salir. ¿Bien? Y la evidencia más fuerte que teníamos hasta hace un par de años, hasta antes de noviembre o septiembre del 2015, de la existencia de agujeros negros, era estas observaciones. Este es un video de estrellas orbitando alrededor del centro de nuestra galaxia y se puede estimar cuánta masa hay localizada en ese punto, en esta región, mirando los parámetros orbitales de estas estrellas. Bien. Y dentro de la teoría que creemos que es una buena teoría para describir el campo gravitacional en estos regímenes, que es la relatividad general, dentro del contexto de esa teoría, el candidato natural para el objeto que está aquí al centro era un agujero negro. Bien. Ahora,
tenemos evidencia aún más fuerte de la existencia de los agujeros negros, debido a la detección de ondas gravitacionales que se midieron de forma directa, y bueno, se siguen midiendo. Esto ustedes saben que son experimentos que están andando ahora. Hay 2 colaboraciones de interferómetros de ondas gravitacionales que están funcionando, y lo que se mide en este sistema es la diferencia en longitud entre entre 2 barras que están en direcciones perpendiculares. ¿Bien? Si tengo 2 barras en direcciones perpendiculares y pasa una onda gravitacional por arriba, va a haber una diferencia en longitud en estas 2 direcciones, ¿bien? En la longitud de estas 2 barras, perdón. Y esa diferencia en longitud me permite reconstruir este patrón de ondas gravitacional. ¿Bien? Y la parte final déjenme hablar primero de la parte inicial. La parte inicial de esta curva no es sensible al hecho de que estos 2 objetos sean agujeros negros, porque si tengo 2 cuerpos que están muy lejos, da lo mismo si son agujeros negros o si son estrellas de neutrones. ¿Bien? Porque si están muy lejos de estos 2 cuerpos, los puedo modelar como si fueran 2 puntos. Pero esta parte final, este amortiguamiento y esta oscilación y amortiguamiento de la parte final de la señal de tiempo observada, nos permite decir que el par de objetos más probable que se fusionó en este sistema fue un par de agujeros negros. Y con el decaimiento uno puede calcular la masa del agujero negro, con el amortiguamiento uno puede calcular la masa del agujero negro final y su momento angular. Bien. Entonces ahora la evidencia más fuerte que tenemos de la existencia de agujeros negros es la medición directa de ondas gravitacionales. Bien. Ustedes saben también que hace un par de semanas se anunció la observación directa de un patrón de ondas gravitacionales emitido por una colisión de estrellas de neutrones. ¿Bien? Y eso además tiene un correlato electromagnético. ¿Bien? En el caso de los agujeros negros no hay correlato electromagnético. ¿Bien? Pero la forma de la curva al final, en el caso de choques de estrellas, de fusión de estrellas de neutrones y de fusión de agujeros negros, es distinto. Entonces, mirando esta parte final de la curva, uno puede decir si la colisión se debió a una fusión de agujeros negros, o la onda gravitacional se debió a una fusión de agujeros negros o colisión de estrellas de neutrones. Bien, y en muchos sentidos los agujeros negros son mucho más simples que las estrellas de neutrones. Y uno de ellos es que hay un teorema que dice que los agujeros negros no tienen pelo. ¿Y a qué se refiere uno con eso? Ustedes saben que si tienen una distribución de masa, esa distribución de masa puede tener cototos, ¿bien? Y puede tener tantos cototos como a uno le parezca. Esta es la distribución, esta es una gráfica de la distribución de masa con montañas y todo de la Tierra. ¿Bien? Esa es uno de los satélites más amorfos, es Phobos, una de las lunas de Marte. ¿Bien? ¿Y cómo uno caracteriza o cómo uno puede tener acceso a esta distribución de masa? Entonces hay algo que se llama la expansión multipolar. Si me paro muy muy lejos, voy a medir un campo gravitacional que es inversamente proporcional a 1 sobre r cuadrado. Si me acerco un poco, voy a medir el primer momento o el momento dipolar, digamos. Y eso me da acceso a tratar de reconstruir una parte de estos cototos. Si me acerco un poco más, puedo medir el siguiente momento multipolar. Si me acerco un poco más, puedo ver el siguiente momento multipolar y así. Y dada una distribución de masa, yo siempre puedo colocar este cototo en otro lado, deformarlo un poco, para que la expansión en momentos multipolares sea distinta. ¿Bien? Pero en un agujero negro eso no pasa. El agujero negro existe un único, según las ecuaciones de Einstein, existe un único agujero negro rotante, que es el agujero negro de Kerr. Y en ese agujero negro, todos los momentos multipolares están completamente determinados por la masa, que es el momento, que es el monopolo, y el momento angular, que es el dipolo. ¿Bien? Y todo el resto de momentos multipolares está completamente determinado en términos de estos 2 primeros momentos
primeros. ¿Bien? Entonces, si yo me acerco, uno podría pensar que si está lejos y tiene un agujero negro, puede primero medir el momento monopolar, después el dipolo, y después tal vez va a haber un cuadrupolo y así. ¿Bien? Y como veíamos antes, la medición de esos multipolos te permite ver dónde hay cototo en la distribución de masa. Pero en el agujero negro todos los momentos multipolares están completamente determinados por los dos primeros. Entonces, a medida que me voy acercando al agujero negro, no tengo más información de la distribución de masa del agujero negro. La distribución de masa en el agujero negro, o la distribución de campo gravitacional en realidad en el agujero negro, está completamente determinada por los dos primeros momentos multipolares. Entonces me acerco al agujero negro y no le veo ningún pelo extra. Esa es la idea detrás de los teoremas de no pelo. Entonces un agujero negro que fue construido con un televisor o con una silla que tenía cierta masa y cierto momento angular, esos agujeros negros ambos van a estar descritos por la misma métrica de Kerr, si es que el momento angular inicial era igual y la masa inicial era igual. Entonces, como les comentaba, un agujero negro es un espacio-tiempo en donde hay una región que si la cruzo ya no puedo volver a escapar. Entonces, este es el eje temporal, es la distancia respecto de algún centro, y en cada punto puedo dibujar un cono de luz y yo me puedo mover solo dentro del cono de luz. Y observen que si estoy en este punto me puedo escapar hasta infinito, a medida que pasa el tiempo puedo irme tan lejos como quiera. Y este es el horizonte de eventos. Incluso, miren, yo puedo estar muy cerca del horizonte de eventos, pero igual, después de un tiempo lo suficientemente grande, escaparme hacia infinito si tengo buenos motores. Bien. Pero si cruzo el horizonte de eventos, mi cono de luz ya no me permite escapar hasta infinito. Esto es un agujero negro. Bien. Y las ecuaciones de Einstein nos permiten calcular, al resolver las ecuaciones de Einstein, uno encuentra la métrica del espacio-tiempo, y con la métrica del espacio-tiempo puedo dibujar esto que se llama la estructura causal del espacio-tiempo y entender cuáles son los posibles futuros de observadores que se están moviendo en alguna parte en el espacio-tiempo. Bien, eso es un agujero negro. Ahora, resulta que los agujeros negros, si uno considera los efectos de la mecánica cuántica en las partículas que se mueven cerca del horizonte del agujero negro, los agujeros negros emiten radiación. ¿Bien? Y uno puede al agujero negro asignarle una temperatura. Eso se llama la temperatura de Hawking y está dada por esta ecuación. La temperatura de un agujero negro de masa m es inversamente proporcional a m. Y bueno, aparece la constante de Boltzmann y las otras h barra, c y la constante de Newton. Y uno podría decir, voy a medir la radiación de Hawking de un agujero negro. Ahora que sabemos que hay candidatos serios de agujeros negros, voy a tratar de medir la radiación de Hawking. Pero la potencia radiada, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Radiada por un agujero negro de la masa del Sol es 10 a la menos 18 watts. ¿Bien? Y eso es imposible de medir. ¿Bien? Aún más a distancias astronómicas es imposible de medir. ¿Bien? Pero si la mecánica cuántica es correcta y la relatividad general son correctas, ¿bien? Si ambas teorías son correctas, entonces esto tiene que pasar. ¿Bien? Entonces, por más que no tengamos evidencia experimental de la existencia de la radiación de Hawking, si creemos que la mecánica cuántica es correcta y la relatividad general son correctas, entonces los agujeros negros sí radian. ¿Bien? Y esto deriva en... quería volver al calor específico un segundo, pero déjenme avanzar un poco. Bien. Estas ideas derivan en algo que se llama la paradoja de la información, que es lo siguiente. Ustedes, como les conté hace un momento, la curva de radiación de Planck está completamente determinada por un solo parámetro, que es la temperatura a la que está el cuerpo negro. ¿Bien? Y la radiación de Hawking de un agujero negro es planckiana, así que está determinada por un solo parámetro. ¿Bien?
Entonces ahora supongan que hacen el siguiente experimento. Forman dos agujeros negros con la misma masa, pero que estaban hechos de cosas distintas. ¿Bien? Hay información en el de qué están hechos cada uno de estos dos agujeros negros inicialmente, porque uno lo hice de un tipo de materia y el otro de otro. ¿Bien? Pero tienen la misma masa. Me formo dos agujeros negros. Desde afuera de los horizontes de eventos de cada uno de estos agujeros negros no tengo acceso a la información de qué se hicieron cada uno de estos agujeros negros, pero uno podría pensar que esa información queda guardada dentro del agujero negro. ¿Bien? Entonces esa información no se está perdiendo, porque uno puede decir que está guardada dentro del agujero negro. Pero si estos dos cuerpos tenían exactamente la misma masa, inicialmente, van a tener radiación de Hawking, y esa radiación de Hawking va a ser a la misma temperatura y va a ser a la misma tasa, y va a ser completamente planquiana en ambos casos. ¿Bien? Y va a llegar un momento en el que toda la masa se va a evaporar, toda la masa del agujero negro se va a ir, porque el agujero negro está, debido a que tiene temperatura, está emitiendo energía, así que está perdiendo masa. Y entonces en el estado final, cuando estos dos agujeros negros se evaporen, yo me voy a quedar con dos lindas curvas planquianas, ambas iguales, que estaban determinadas con el mismo parámetro, y la información de qué fue constituido originalmente el agujero negro se va a haber perdido completamente. Bien. Y eso es un problema porque va en contra de la evolución unitaria de los sistemas cuánticos. Bien. Y eso se llama la paradoja de la información. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en este sistema? No sabemos, este es un problema abierto, no hay una respuesta a la paradoja de la información. Entonces, podría ser una posible explicación, es que podría ser que queden remanentes en la evaporación y que un agujero negro al final no se evapore completamente, sino que quede un cuesco, digamos, y la información de la constitución primigenia del agujero negro quede metida dentro de ese remanente. Puede ser también que hay una parte del estudio de este proceso de evaporación que es muy difícil de modelar y es difícil tener acceso a ese régimen, y que es el siguiente: cuando el agujero negro está en sus etapas finales de evaporación, va a emitir a temperatura muy alta. ¿Bien? Entonces voy a tener radiación a temperatura muy alta, por lo tanto la radiación esta va a tener mucha energía, y esa energía tiene que deformar el espacio-tiempo de alguna forma. Entonces en algún régimen la radiación de Hawking además deforma el espacio-tiempo. ¿Bien? Todo el cálculo anterior que les mostraba es en el límite que se llama en el límite de prueba, en donde tengo un campo gravitacional y partículas moviéndose arriba, que son las que forman la radiación de Hawking, pero el campo gravitacional no se ve deformado, el espacio-tiempo no se ve deformado debido a esta radiación de Hawking. Pero en los estados finales del proceso de evaporación uno espera que esta aproximación de radiación de prueba ya no sea válida. ¿Bien? Pero tener acceso a poder calcular en ese régimen es muy complicado. ¿Bien? Y también puede haber algún efecto de gravedad cuántica que no entendemos. ¿Bien? Pero claro, esta frase es muy general, así como la dije. Pero bueno, aquí hay un problema que es un problema abierto. Respecto de ¿qué entendemos por gravedad cuántica? La extensión natural que viene de la física de partículas para entender la gravedad cuántica es la siguiente. Las partículas están catalogadas por dos números. La masa, las partículas fundamentales están catalogadas por dos números, la masa y el spin de la partícula. ¿Bien? Entonces el electrón tiene masa que es medio MeV, ¿no? Medio megaelectronvolt, y tiene spin 1 medio. ¿Bien? Y así, cada una de las partículas fundamentales tiene una masa y un spin. ¿Bien? Y para cada una de estas partículas fundamentales sabemos cómo definir la teoría cuántica. ¿Bien? La teoría de gravedad cuántica es una teoría para una partícula sin masa de spin 2. ¿Bien? Si uno le cree a la física de partículas y a la teoría cuántica de campos, la definición natural de gravedad cuántica es una teoría para una partícula de spin 2 sin masa. El fotón y la electrodinámica cuántica es la teoría para las partículas de spin 1 sin masa. ¿Bien?
Pero esa teoría sufre de divergencias que en el caso de la electrodinámica sí uno puede lidiar con ellas, pero en el caso de la gravedad cuántica no. Pero lo que ustedes probablemente han escuchado, la teoría de cuerdas, naturalmente contiene una partícula de spin 2 sin masa que es un candidato a teoría cuántica para el campo gravitacional. Y esta es una de las razones de por qué durante los últimos 30 años la gente ha estudiado fuerte la teoría de cuerdas. Bien. Es una de las razones. A fines de los 90 se entendió también que la teoría cuántica, la teoría de cuerdas puede ayudar a describir la interacción nuclear fuerte. Bien, porque hay problemas abiertos de la interacción nuclear fuerte, es una interacción complicada, la teoría es no lineal y entendemos que la teoría de cuerdas puede ayudar mediante algo que se llama la dualidad de SCFT, que relaciona dos teorías en dimensiones distintas. La teoría de cuerdas puede ayudar a describir la interacción nuclear fuerte. Y es casi como un regreso a los orígenes de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas no apareció como una teoría como candidato cuántico del campo gravitacional, sino que apareció como un posible modelo para la descripción de la interacción nuclear fuerte. ¿Bien? Ahora, el cómo entendemos esa relación entre cuerdas e interacción nuclear fuerte después del 98 es distinto. ¿Sí? Bien, el cómo entendemos esa relación. Entonces, déjenme terminar con algo que llamé Imaginando más dimensiones. Les recomiendo este libro, que ya debe estar en alguna parte. Si no lo pillan, me lo piden en PDF. Entonces, imaginemos, ¿cómo nos podemos imaginar más dimensiones? Entonces, esta flecha, yo mediante una rotación la puedo llevar a una flecha que apunte en la dirección, en el sentido opuesto, pero tengo que rotar. Esta flecha es unidimensional, pero para dejarla apuntando en la dirección opuesta tengo que hacer uso de una segunda dimensión. ¿Bien? Con el 96 eso no pasa, porque yo puedo tomar el 9 y el 6, ambos existen en el plano en dos dimensiones, y no necesito explorar una tercera dimensión para mapear el 6 al 9. ¿Bien? No se necesita una tercera dimensión. Con la B y la D sí necesitamos una tercera dimensión, porque esta D, por más que la rote, no va a cuadrar con B. ¿Bien? Pero, esta es una animación rasca, pero, veámosla de nuevo. Pero si le permito a la letra salir de la segunda dimensión y explorar una tercera dimensión, sí puedo ver que esos dos objetos son iguales. ¿Bien? Entonces, algo que es una consecuencia de esto es que dos cuerpos que por rotaciones no pueden llevarse del uno al otro, con movimientos en una dimensión extra sí pueden llevarse el uno sobre otro. Sí podrían llevarse el uno sobre otro. ¿Bien? Entonces, explorando una cuarta dimensión, espacial, uno podría explorar esa cuarta dimensión y volver a la tercera dimensión con el corazón del otro lado. Bien, y bueno, algo que no comenté, pero seguro lo saben, que la teoría de cuerdas requiere que el universo tenga 10 dimensiones. Bien, y la pregunta es, ¿dónde están esas dimensiones extra? Bien. Ahora uno podría decir, simplemente, no he visto esas 6 dimensiones extra, así que esta teoría no la voy a estudiar. Pero, claro, si uno se quedara con esa filosofía, no hubiese descubierto ni el electrón, ni la distribución de materia en los átomos. Bien. Entonces, uno impulsa la idea un poco más, y hay una idea que se usa en teoría de cuerdas, pero que es mucho más antigua que la teoría de cuerdas, que es la compactificación de Kaluza-Klein. Y la idea es la siguiente, que si tengo un cable y lo miro muy de lejos, voy a pensar que es unidimensional. Para determinar un punto sobre el cable necesito un solo número, que es la distancia desde algún origen. Pero si me acerco un poco, puedo ver que el cable tiene estructura, y además para determinar un punto sobre el cable, necesitar la distancia hasta un origen, necesito saber en qué punto del cable estoy si lo exploro en esta dirección. ¿Bien?
Entonces, si tengo dimensiones, que como esta dimensión del cable, que recorre el cable así, que son muy pequeñas y la miro de lejos, no me voy a dar cuenta de que esa dimensión está ahí, a no ser que, que tenga una lupa muy buena, y eso es equivalente a hacer un experimento con alta energía. Y hay un resultado que viene de Kaluza-Klein, que no es tan fenomenal como lo voy a describir aquí, pero esta es la idea, y que permite entender el campo gravitacional y el campo electromagnético, que son dos cosas que parece que no tienen nada que ver, ¿no? El campo gravitacional y el campo electromagnético en dimensión 4 como manifestaciones del campo gravitacional en dimensión 5. Son como distintas sombras de solo campo gravitacional en dimensión 5. ¿Bien? Entonces esa idea es muy bonita y se usa esto se llama compactificación, y en teoría de cuerdas, entonces uno parte de 10 dimensiones y hay que compactificar 6 dimensiones. Entonces hay un problema matemático que es cómo clasifico todos los espacios compactos de dimensión 6, porque hay que esconder esas 6 dimensiones de alguna forma. Y cada uno de esos espacios compactos de dimensión 6 da origen a una teoría distinta en dimensión 4. Y hay que tratar de entender, hay que tratar de buscar un espacio para compactificar que dé origen al modelo estándar de energías bajas. ¿Bien? Ese es uno de los objetivos de la teoría de cuerdas. Bien, y hay problemas matemáticos muy lindos detrás. Por ejemplo, en dimensión 2, todas las superficies, basta entregar un número para clasificar las superficies bidimensionales compactas y sin borde, que es el genus de la variedad. Entonces una esfera no tiene manillas, así que eso tiene genus 0, un toro tiene genus 1, un 2 toro tiene genus 2 y así. Bien, entonces si ustedes me dicen un genus de una superficie, yo les puedo dar una superficie dentro de la clase de equivalencia topológica de las teorías. Bien. ¿Cómo se hace eso mismo en dimensión 6? Es mucho más complicado, hay más dimensiones. Y bueno, eso le pueden preguntar a los matemáticos. Bien, entonces déjenme terminar con algo que hemos hecho nosotros y que es lo siguiente. En dimensión 5, por ejemplo, o en dimensión 7, bueno, en cualquier dimensión mayor que 4, ya que hay más dimensiones, tratemos de entender cuáles son los posibles agujeros negros en más dimensiones. ¿Bien? Sí, creámosle por un momento la teoría de cuerdas y tratemos de entender cuáles son los agujeros negros posibles en más dimensiones. Si el universo tuviese 5 dimensiones, hay al menos 2 agujeros negros que uno puede construir. Un agujero negro en donde la superficie del horizonte de eventos es una 3 esfera, y hay otro agujero negro en donde la superficie del horizonte de eventos es unas 2 esferas cruz una recta real. Esto se llama una cuerda negra, esto se llama un agujero negro hiperesférico, si quieren. ¿Bien? Y supongan que esta es la cuerda negra, entonces esta es la dirección extra, R, y para cada valor de Z hay una 2 esfera. ¿Bien? Y supongan entonces que esto claramente tiene una forma de una cuerda, así que llamémoslo cuerda negra. Y estos colores no son de la radiación de Hawking, sino que son colores asociados a cuánta curvatura hay en cada punto en la superficie del horizonte. ¿Bien? Y, oh, maldición. Entonces, hace casi ya una década, se logró realizar esta simulación en donde la hicieron, bueno, varias personas, uno de los involucrados en esto viene en 2 semanas más a la Escuela de Gravedad Numérica, que es un argentino que se llama Luis Lenner, y va a estar dando un curso, no va a hablar de esto, pero bueno, le pueden preguntar. Y se observa lo siguiente, que la cuerda negra, si uno la deforma un poco, tiende a formar agujeros negros que están unidos por hilitos. ¿Bien? En cada uno de esos hilos hay una cuerda negra también. ¿Bien? Y cada una de esas cuerdas negras se desestabiliza a medida que transcurre el tiempo y forma nuevos agujeros negros en una estructura que parece autosimilar. ¿Bien? Entonces tengo, esto parece como una estructura fractal, ¿no? Tengo agujeros negros que se separaron, hubo cuerdas negras, esta cuerda negra de nuevo formó agujeros negros aquí. Y eso. Bien. A nivel linealizado, se sabía que la cuerda negra era inestable, pero tomó tiempo poder construir estas simulaciones para saber cuál es el estado final de la evolución de la inestabilidad. Entonces, un problema típico que ocurre en fluidos también, o bueno, en cualquier sistema físico, es, supongo que tienen un sistema que es inestable,
quiero saber cómo se desestabiliza, cuál es el producto final de la evolución dinámica en ese sistema. ¿Bien? Y el estudio de estabilidad uno lo puede hacer en la versión linealizada de la teoría, pero para responder la pregunta de cuál es el estado final de la inestabilidad, se necesita lidiar con la teoría no lineal completa. ¿Bien? Y esto, bueno, tomó tiempo. Y resulta que cerca de estas regiones donde el agujero negro, el horizonte es mucho más fino, uno tiene acceso a regiones con curvatura muy alta. ¿Bien? Con curvatura muy alta. Y la pregunta natural es la siguiente. En dimensiones mayores que 4, y también en el contexto de teoría de cuerdas, la relatividad, el campo gravitacional se describe no solo por la relatividad general, sino que además hay correcciones. ¿Bien? Y uno espera que en régimen de curvatura alta, esas correcciones que tienen potencias superiores en la curvatura, sean relevantes. Si es que uno tiene una curvatura baja, para describir excitaciones alrededor del plano, esas curvaturas, esas correcciones no son relevantes. Pero si estoy en un régimen de curvatura alta, espero que las correcciones sí jueguen algún rol. Y bueno, me voy a saltar esta transparencia, que es una transparencia muy linda, que no me la voy a saltar en realidad. Este cálculo, poder realizar esta simulación, tomó mucho tiempo. Si uno ve el artículo inicial y el artículo final, digamos, en donde comenzaron a construir, a definir bien el problema, digamos, pasaron al menos 7 años. ¿Bien? Pero resulta que el 2015, estos señores se preguntaron por cómo es la inestabilidad, esto se llama la inestabilidad de Gregory-LaFlamme, cómo es la inestabilidad de las cuerdas negras en el límite cuando la dimensión va a infinito. ¿Bien? Obviamente no con algún afán fenomenológico, pero solo debido al hecho de que las ecuaciones se simplifican mucho en el límite de infinito. ¿Bien? Y si la dimensión es 10, uno puede hacer una expansión en serie en 1 sobre 10. ¿Bien? El parámetro en el que está expandiendo es menor que 1. Así que, ¿bien? Entonces hay a la evolución de la cuerda negra en dimensión infinita, en el límite de dimensión infinita, uno le puede agregar una corrección que va como 1 sobre d. ¿Bien? Y estudiar las correcciones. Pero esta evolución, que esta es la misma evolución numérica que en el caso anterior, se puede hacer como en 3 líneas de matemática. Y bueno, hay una charla en Paraná en donde estaba muy orgulloso de sus 3 líneas de matemática. ¿No? Y de una conferencia grande que se llama el Strings del 2000, creo que fue el 2016. Bien, entonces, ¿dónde entramos nosotros? Este es un problema que me gusta mucho. Yo, parte de mi tesis de doctorado tuvo que ver con esto. Y como les decía, en estas teorías con correcciones cuadráticas, estas teorías que corrigen a la relatividad general, en más dimensiones uno también puede crear cuerdas negras. Esta es una cuerda negra en esa teoría. Observen que hay un medio, aquí ya no hay un M sobre R, hay un medio. Por algunas razones, para poder construir esta cuerda negra, en donde el horizonte es una 4 esfera, cruz R, uno necesita ir a dimensión 7 mínimo. Y en colaboración con estas personas, en estos artículos, hay algunos de ellos que son estudiantes de acá, en colaboración con ellos hemos estado estudiando la estabilidad de estas cuerdas negras. Y bueno, este es el código de matemática, que nosotros también estamos muy orgullosos por esto, pero esta es la evolución de la teoría linealizada. ¿Bien? Y observamos lo siguiente. Observamos piensen que si este sistema es inestable, hay una vida media asociada. ¿Bien? Entonces, mientras más grande sea este omega, más chica va a ser la vida media, ¿bien? Del objeto. El objeto va a decaer más rápido en otra cosa. Y esta dirección está relacionada con la longitud de onda de la perturbación que uno le hace al sistema. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este es el número de onda, es 1 sobre la longitud de onda. Entonces, con una perturbación con esta longitud de onda, el sistema se desestabiliza en este tiempo. ¿Bien? ¿Bien? O en un tiempo que es inversamente proporcional a esto. ¿Bien?
la dependencia del tiempo es e a la omega por t, entonces si uno escribe eso como exponencial de t sobre tau, y tau es la vida media, este omega es inversamente proporcional a la vida media. Entonces, las cuerdas negras en la teoría de relatividad general, para poder hacer esta comparación hay que ir a dimensión 9, la cuerda negra en relatividad general se desestabiliza mucho más rápido, tiene un tiempo de vida media menor, tiene una vida media menor, que la cuerda negra en la teoría corregida con la corrección cuadrática. Y la cuerda negra con la corrección cuadrática, estoy mintiendo aquí un poquito, pero por efectos de la charla, déjenme hacerlo así, la cuerda negra de la teoría cuadrática se desestabiliza mucho más rápido que la cuerda negra de la teoría cúbica. Y no sabemos qué sigue pasando a medida que uno agrega correcciones. Bien, porque no hemos podido seguir calculando porque los cálculos estaban medio complicados y vergonzosamente hay que hacer una combinatoria que nos ha tomado más tiempo de lo que esperaba. Bien. Y entonces la pregunta es la siguiente. Observen que si en relatividad general, si perturbo el espacio-tiempo, esta cuerda negra, con una longitud de onda muy chica, eso quiere decir con un número de onda muy grande, ya no hay inestabilidad. ¿Bien? Esta es una inestabilidad de longitud de onda grande. ¿Bien? Como alguna de las inestabilidades que se dan en fluidos, es una inestabilidad de longitud de onda grande, porque para que haya un tiempo de decaimiento no nulo, necesito que K sea chico, eso es que la longitud de onda sea grande. ¿Bien? Y nos gustaría conjeturar que cuando uno tiene correcciones de orden tan alto como pueda en la curvatura, o como quiera en la curvatura, la inestabilidad va a desaparecer. ¿Bien? Eso es lo que nos gustaría conjeturar, no sabemos qué es lo que pasa, pero estamos calculando todavía. Ahora, todo esto es en el límite, en el régimen linealizado. ¿Bien? ¿Cuál es el estado final? ¿Cuál es el análogo a esta evolución no lineal? No sabemos, es algo que estamos aprendiendo y uno de los objetivos de la escuela en 2 semanas más de gravedad numérica es ganar un poco de herramientas para atacar este tipo de problemas. ¿Bien? Y déjenme hacer un par de comentarios acerca de una teoría algo que hemos estado comentando recientemente acerca de una teoría final. Ustedes saben que existe un proceso que se llama el decaimiento beta, en el que un neutrón decae en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. ¿Bien? Y Fermi inventó una teoría para poder describir este proceso. ¿Bien? Eso se llama la interacción de 4 fermiones de Fermi. Y en esa teoría, cada una de estas partículas es una partícula fundamental. Bien, en la teoría de 4 fermiones de Fermi. Y se observa que hasta cierta escala de energía, la teoría de 4 fermiones de Fermi es una buena teoría. Describe correctamente la probabilidad de que este proceso ocurra. Bien. Ahora, nosotros sabemos que el neutrón y el protón son partículas que son compuestas, están hechas de quarks. Bien. Entonces, cuando uno hace un zoom a este proceso, se da cuenta que lo que ocurre en realidad es que este quark down se transforma en un quark up por la emisión de un bosón W-, y ese bosón W- decae en este electrón y en el antineutrino electrónico. ¿Bien? Entonces, esta es la versión sin zoom, esta es la versión con zoom. ¿Bien? Y a energías altas, la interacción de 4 fermiones de Fermi ya no sirve para poder describir la probabilidad de que este proceso ocurra, y hay que hacer uso de la electrodinámica, de la teoría que mezcla la electrodinámica con la interacción débil, porque este es uno como de los fotones de la interacción débil. ¿Bien? Pero de todas formas, la teoría de Fermi sirve hasta cierta escala de energía y la gente la usa. ¿Bien? Déjenme mencionarles otro ejemplo de la misma idea. Ustedes saben que para que los protones se mantengan pegados en el núcleo, tiene que existir una interacción extra que le gana a la interacción electromagnética, y esa interacción es la interacción nuclear fuerte. ¿Bien? Y esa interacción nuclear fuerte, además de describir la fuerza entre 2 protones, ¿bien?, describe la interacción entre protón y neutrón. Los protones y los neutrones también interactúan con la interacción nuclear fuerte entre ellos. ¿Bien? Como la interacción nuclear fuerte está localizada en las escalas del núcleo,
Yukawa postuló la existencia de una partícula que llamó pión y debido a que está localizada en una región del tamaño del núcleo, uno puede calcular la masa del pión. ¿Bien? Tal como la masa del fotón es cero, el hecho de que la masa del fotón es cero está relacionado con el hecho de que la interacción electromagnética es de largo alcance. El hecho de que los piones o estos portadores de la interacción nuclear fuerte tengan masa está relacionado con el hecho de que la interacción está localizada. ¿Bien? Es de corto alcance. Bien, y Yukawa inventó una teoría que describe esta interacción entre protón y neutrón mediante el intercambio de piones. Bien, uno puede calcular la fuerza en esta teoría y ver que hay un régimen de energía en donde esta teoría de piones es una buena teoría. Bien. Pero ahora, si uno hace zoom, ahora sabemos que los protones y los neutrones están hechos de quarks. Bien. Y los portadores de la interacción nuclear fuerte son estas partículas que se llaman gluones, que aquí aparecen como resortes. ¿Bien? Los portadores de la interacción nuclear débil son estas partículas W, W+, W- y Z0. Los portadores de la interacción nuclear fuerte son estos gluones. ¿Bien? Y este proceso con zoom es este. Entonces, en este proceso, el pión también está hecho de 2 quarks, pero es un mesón porque está hecho de solo 2 quarks, los otros son bariones, o nucleones, dependiendo el contexto en el que estén estudiando. Y estos 2 quarks que están aquí, estas líneas, cada una de estas líneas es un quark y los otros son gluones, estos 2 quarks dan origen a un pión. ¿Bien? Entonces, a energías altas ya la teoría de Yukawa para los piones no sirve, porque hacer un experimento a energías altas es equivalente a hacer zoom en el diagrama. ¿Bien? Y tenemos una teoría con la que es muy complicado calcular, pero que es la teoría de la interacción nuclear fuerte. Y es tan complicado calcular que la gente sigue tratando de encontrar modelos efectivos de bajas energías para la interacción nuclear fuerte. Uno de esos modelos es lo que se llama el modelo Skirme, y bueno, hemos trabajado un poco en eso y con el liderazgo básicamente de Fabricio Cánfora, que es un profesor del SEX que trabaja en ese tema. Bien, y nosotros hemos estado trabajando en eso también hace poco. Bien, entonces uno se puede hacer la siguiente pregunta. La teoría de 4 fermiones de Fermi terminó no siendo una teoría fundamental, y al momento de hacer zoom uno encontró que la interacción nuclear débil era la responsable del decaimiento beta. Acá la teoría de Yukawa terminó también no siendo una teoría fundamental, y uno hace zoom y se encuentra con la interacción nuclear fuerte. Entonces, una pregunta natural es, ¿qué nos asegura de que la interacción nuclear débil sea una teoría fundamental y de que no haya un zoom en este vértice? Bien. Y lo mismo acá, ¿qué nos asegura que esta teoría sea una teoría fundamental y que no haya un zoom en ese vértice? Bien. Este conjunto de teorías se enmarcan dentro de lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas, y sabemos que hay al menos un régimen en donde ese modelo estándar debe ser modificado, que es el régimen en el que la gravedad es importante. Bien. En donde además los efectos cuánticos de la gravedad son importantes. Bien. Y ese régimen, uno espera poder describir ese régimen para describir instantes iniciales del universo y también estados finales de evaporación de agujeros negros o regiones del espacio-tiempo con mucha curvatura. Bien. Y eso es todo. Gracias por quedarse.